de la República, doctor Jorge Benavides. Queremos conocer qué llevó, cuéntenos los detalles, qué llevó a que el presidente de la República emita esta mañana el decreto 741 de disolución de la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Muy buen día, Jorge. Buen día, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a las personas que siguen esta entrevista. En efecto, era ya una posibilidad enmarcada dentro de la Constitución y que ya se había señalado que se estaba ya pensando en la aplicación de este dispositivo constitucional frente a una grave crisis política y conmoción. La debida motivación consta precisamente en los considerandos de este artículo, de este decreto ejecutivo 741, en donde, como recientemente dio cuenta el presidente de la República por medio de una cadena nacional, hay una serie de elementos que configurarían esta grave crisis política y conmoción interna, y se optó por una salida establecida en la propia Constitución. Como ya ha sido señalado, se trata de una elección que debe darse ya dentro de 90 días, después de la convocatoria que realiza el Consejo Electoral, luego de la publicación del decreto de disolución de la Asamblea Nacional. En el plazo de 7 días se debe convocar a elecciones generales. Esto es tanto para renovar a la Asamblea Nacional, así como al presidente y vicepresidente de la República. Y el resultado de esa elección será para terminar el periodo, es decir, hasta el 24 de mayo del 2025. Entonces es una solución establecida en la propia Constitución de la República y es una facultad que está a disposición del presidente, obviamente teniendo en consideración la causal que ha sido esgrimida en este caso de una grave crisis política y conmoción interna. Ahora, el decreto en el artículo 2, al disponer que se convoque a elecciones de acuerdo con el artículo 148 de la Constitución, implica que una vez que convoque el CNE, estará un proceso en marcha y esto pudiera entorpecer cualquier acción frente ya a un proceso electoral de elecciones para completar el periodo hasta el 2025, doctor Benavides. Sí, bueno, hay algunos temas que hay que ir considerando. Hay la propia normativa constitucional, legal, el Código de la Democracia y obviamente todos los elementos que existen en un periodo electoral. Entre otras cosas, bueno, se conoce que no es posible la interposición, por ejemplo, de una garantía jurisdiccional como la acción de protección o la extraordinaria de protección cuando está en camino ya un proceso electoral, en la medida en que pudiese interferir el normal desenvolvimiento. Como digo, se trata de una alternativa que está contemplada en la Constitución, que fue debidamente evaluada, esto ya por declaraciones de varios autoridades del gobierno nacional. Ya se hizo conocer a la ciudadanía que incluso el decreto ejecutivo estaba ya listo y obviamente quedaba a potestad del presidente de la República tomar la decisión final si activar o no este dispositivo constitucional. Importante tener en consideración que no se da como una reacción frente al juicio político, sino que se ha tenido en consideración estos constantes esta constante actuación de la Asamblea Nacional de buscar la inestabilidad, como ha señalado el presidente de la República, en cerca de 2 años de ejercicio de funciones, 4 intentos de llevar a cabo una destitución, 4 intentos incluso por fuera del marco normativo. Hay que tener en consideración que este juicio político era ilegítimo en la medida en que no había un informe motivado, que era clave para continuar con el juicio político. En este sentido, es una opción contemplada en la Constitución y supone un dispositivo constitucional que permite en estos momentos complejos de crisis política que se convoque a elecciones para terminar el resto del periodo. Y lo que habrá en este momento ya son iniciativas de tipo económico urgente que se enviarán a la Corte Constitucional para que, siguiendo el procedimiento que está establecido en la Constitución y la ley, contar con el aval de la Corte Constitucional para que luego entren en vigor estas iniciativas económicas urgentes. Doctor Benavides, al final de su intervención, el presidente de la República ayer en el juicio político en la Asamblea Nacional hizo un llamado a la rectificación de todos. Daría la impresión de que ese llamado no tuvo eco, que pudo ser una nueva página para el Ecuador, si no había los votos, los 92 para su censura y destitución. Este llamado a la rectificación no tuvo eco, al contrario, volvieron a arremeter los interpelantes. Eso quizás determinó finalmente el firmar el decreto de la disolución de la Asamblea.
Como digo, es una potestad que tiene el presidente de la República y más allá de este enjuiciamiento político ya se estaba analizando esta posibilidad desde el inicio mismo de llevar a cabo este juicio político sin tener en consideración las causales establecidas en la Constitución, toda vez que hubo una suerte de forzar una causal como fue la de peculado y una serie de elementos que no fueron observados por los asambleístas interpelantes que estaban contemplados en este dictamen de admisibilidad emitido por la Corte Constitucional. Finalmente, dejar claro a la ciudadanía que escucha este diálogo que es una opción contemplada en la Constitución y, por tanto, estaba plenamente facultado el presidente de la República. Coincidió, por supuesto, con un momento crucial, como fue el tema de la continuación del juicio político. El presidente compareció, representó sus pruebas de descargo y finalmente tomó la decisión que se enmarca dentro de la Constitución y la ley. Doctor Benavides, ¿qué viene luego? La implementación de este decreto, la entrega de recursos para el proceso electoral y también preparados en lo jurídico frente a posibles. Este es el país en donde puede pasar cualquier cosa, que por allí algún juez de Quevedo, de Manglar Alto, pretende echar abajo este decreto ejecutivo, o incluso los propios asambleístas de esta asamblea impresentable, los exasambleístas, vayan a la Corte Constitucional. Sí, en principio, como usted señala, hay un uso arbitrario de algunas personas de las garantías jurisdiccionales, pero hay que tener en consideración que la naturaleza jurídica de este decreto ejecutivo se fundamenta en una potestad política, ordenada obviamente y reglada en la Constitución de la República, y por tanto, al ser un acto de gobierno, un acto político, no es objeto de presentación de garantías jurisdiccionales como la acción de protección o medidas cautelares. Es discutible, bueno, la posibilidad de que se pueda presentar ante la Corte Constitucional tal vez una acción de inconstitucionalidad, pero creemos que al tratarse de un acto político evidentemente enmarcado dentro de una competencia que tiene el presidente de la República, establecida en el artículo 148 de la Constitución, se ha procedido conforme derecho. Fíjese usted que incluso ya el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que una vez que ha sido disuelta la Asamblea, opera de pleno derecho, es decir, ya dejaron de ser asambleístas y lo que corresponde a este momento es actuar según la normativa, y esto supone que en 7 días, como habíamos comentado, se convoque elecciones por parte del Consejo Electoral, evidentemente de parte también de la función ejecutiva, los recursos que sean debidamente canalizados para llevar a cabo este proceso electoral, y posterior a la convocatoria de elecciones dentro del plazo de 90 días ya a realizarse las elecciones tanto para asambleístas como para el binomio presidencial para el resto del periodo, que sería hasta el 24 de mayo del 2025. Tener súper claro que se trata de una potestad enmarcada en la Constitución que está debidamente motivada en los considerandos de este decreto ejecutivo 741. Doctor Benavides, luego de este decreto 741 se emite el siguiente decreto ya en este momento que vivimos con la disolución de la Asamblea, el decreto ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar, en donde hay reformas a varios cuerpos legales, como la reforma a la ley de régimen tributario interno. ¿Cómo se implementa en lo jurídico esto? Si bien debe enviar a la Corte Constitucional, pero este decreto que emite el presidente entra en vigencia de inmediato. ¿Cuáles son los tiempos, por favor? Sí, te debe contar en estos tiempos que ha quedado disuelta la Asamblea con el dictamen previo que avala por parte de la Corte Constitucional para la publicación de estos decretos en materia económica urgente. En efecto, el primer decreto ya enviado es relacionado al tema de reforma tributaria. Simplemente se tiene que tener el aval de la Corte Constitucional y entra en vigor de manera inmediata este decreto ley, que como sabe la ciudadanía, bueno, fue presentado la semana pasada también y tiene algunos elementos importantes en la generación, por ejemplo, de un impuesto a los pronósticos deportivos y, por otro lado, unas deducciones en el ámbito del impuesto a la renta, respetando, por supuesto, el ámbito de la necesidad que se respete principios como la progresividad o la equidad, que son claves en materia tributaria. El procedimiento es que la función ejecutiva envía a la Corte Constitucional y luego de tener el aval de la Corte Constitucional entran en vigor inmediatamente estos proyectos de ley como decreto económico urgente y que quedan después cuando ya se establezca ya las elecciones y se posicione la nueva legislatura, como señala la propia Constitución, la posibilidad de que estos decretos económicos
decretos leyes puedan ser modificados y derogados por el procedimiento legislativo normal por parte ya de la Asamblea que nazca de las futuras elecciones. Sí, efectivamente el decreto al final dice, este decreto ley de urgencia económica entrará en vigencia a partir del dictamen favorable de la Corte Constitucional. ¿Van a entregar hoy mismo a la Corte Constitucional para que haga el análisis y dé el dictamen favorable? Sí, ya ha sido enviado, incluso ya a primeras horas de la mañana, luego de la publicación del decreto 741 que disuelve la Asamblea Nacional, ya ha sido enviado a la Asamblea, a la Corte Constitucional. Y hay otras iniciativas, por supuesto, en el ámbito económico urgente que buscan la reactivación económica, productiva, que en estos momentos es clave para el Ecuador. También el decreto 741 que disolvió la Asamblea ha sido enviado a la Corte Constitucional. Bueno, en ese caso de este decreto no hay necesidad de enviar a los organismos. Se notifica, pero como que conozcan, digamos, de la decisión. Los efectos del artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa son claros en señalar que una vez que se haya firmado el decreto que disuelve la Asamblea Nacional, opera de pleno derecho ya la disolución de la Asamblea. Incluso señala que los asambleístas y los funcionarios de contratos ocasionales no tendrán derecho a ningún tipo de reclamación en el ámbito, por ejemplo, de pedir reparaciones. Como señalo, esto está contemplado incluso en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y esto daría cuenta de la improcedencia jurídica de que, por ejemplo, se intentase interponer una acción de protección o medidas cautelares en contra de esta decisión, que es un acto político enmarcado dentro de la Constitución y la ley. Pero de cualquier manera, según su punto de vista, doctor Jorge Benavides, ¿habría lugar a más allá de la presentación de una acción ante la Corte Constitucional, habría lugar cuando la Constitución es absolutamente clara y hay las tres causales, en donde al menos el que ha invocado no necesita el dictamen favorable de la Corte Constitucional, doctor Benavides? Así es, como usted señala, Miguel, es importante que los ciudadanos estén claros en esta causal. Hay un par de elementos que hay que tener en consideración cuando se lleva a cabo la disolución. Son las tres causales: obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo, grave crisis política y conmoción interna, y que la Asamblea se hubiese arrogado funciones que no le competan constitucionalmente. Solo en este último caso de que se arrogue funciones que no le competan constitucionalmente, se requeriría de un dictamen de la Corte Constitucional, pero la causal invocada es grave crisis política y conmoción interna, y en esa causal no se requiere de dictamen de la Corte Constitucional. Es una facultad discrecional del presidente de la República la activación de la disolución de la Asamblea. Lo que queda en este momento es el envío de distintos proyectos económicos urgentes para poder aprovechar al máximo estos tiempos que corren, que son siempre importantes en materia de poder dar respuesta a las necesidades estructurales, económicas, productivas que tiene el país. Y como señalaba, incluso por efectos mismos del artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, esta disolución opera de pleno derecho una vez que ha sido emitida, publicada y sancionada adecuadamente y firmada por el presidente de la República, y no hay posibilidad de que se presente ningún tipo de acción en garantías jurisdiccionales para obtener algún tipo de reparación por parte de los asambleístas. Es un dispositivo contemplado en la Constitución, es una facultad establecida en el ordenamiento jurídico y que el presidente, a su entender y a su criterio, como señala en los propios textos normativos, ha invocado esta causal para proceder a la disolución. Doctor Benavides, como decíamos, en este país puede pasar penosamente por sobre el ordenamiento jurídico, pero ¿qué sucedería si se argumenta, bueno, grave crisis política por lo que ha hecho esta asamblea impresentable, pero no hay conmoción interna? Que ya estamos leyendo que hay gente que quiere plantear en la Corte Constitucional. ¿Cuál va a ser el argumento para ello? Bueno, la argumentación y la justificación está contemplada en los propios considerandos del decreto ejecutivo. Por ejemplo, para señalar solamente uno de ellos, los constantes intentos de desestabilizar al presidente de la República por fuera del marco constitucional. Y un elemento clave, por ejemplo, es que este juicio político, al no haber tenido, por ejemplo, ese informe motivado, implicaba buscar la salida del presidente por fuera del marco constitucional. Y eso genera una grave crisis política que a su vez se traduce en una conmoción interna. La conmoción interna incluso definida por la propia Corte Constitucional como una afectación
a la convivencia pacífica y ordenada de la sociedad. Todos estos hechos que han buscado la inestabilidad, no solamente del presidente de la República, sino que del régimen constitucional en su conjunto, es claro que dan cuenta de esta existencia de un problema serio institucional que afecta a la convivencia pacífica, como ha señalado la Corte Constitucional en la definición de conmoción interna. Entonces, obviamente, debidamente enmarcado en la Constitución, con los justificativos adecuados en la fundamentación del decreto ejecutivo, no creemos que, por un lado, no es objeto de ninguna acción de protección ni medida cautelar, y luego está debidamente motivado en caso de que se demandase la inconstitucionalidad de este decreto, pero particularmente considero que se trata de un acto de decisión política enmarcado dentro de la Constitución, y en esa medida no cabe ningún tipo de acción judicial. Doctor Jorge Benavides, en el caso del proceso electoral, ¿se ha notificado ya al CNE para que comience a preparar la convocatoria de elecciones? Sí, en efecto, en estos momentos están ya todos estos elementos para que precisamente sea la autoridad competente en materia electoral la que realice la convocatoria lo antes posible. Como señala la normativa, es que una vez que ha sido emitido el decreto de disolución de la Asamblea, el Consejo Electoral tiene 7 días, plazo de 7 días para convocar a elecciones. De nuestra parte ya se procede con las correspondientes notificaciones para que sea la autoridad electoral la que ya establezca la debida convocatoria. Y luego de esa convocatoria hay estos 90 días que señala la normativa para que se realicen en los comicios generales, tanto para asambleístas como para el binomio presidencial. Ahora, una consulta, doctor Jorge Benavides. Si bien la Constitución, artículo 148, señala que hasta que se instale la nueva Asamblea Nacional por este periodo de 2 años para completarlo, se asuma el presidente o presidenta de la República, el presidente Lasso, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, podrá expedir decretos leyes de urgencia económica. ¿Solo en materia económica o podrá, ya desde una visión política, plantearse una reforma política que para que el Ecuador no vaya a lo mismo con este esquema en el que está atrapado con la Constitución del 2008, con el Código de la Democracia, ir a elecciones en las mismas condiciones? Por ejemplo, asambleístas en la primera vuelta, en lugar de lo que se ha planteado como reforma a la segunda vuelta, ¿no habrá cómo articular eso? No es posible, porque la Constitución es clara, como usted ha señalado, Miguel, de la lectura del texto constitucional respecto a que es exclusivamente en materia económica urgente. Incluso temas que tengan que ver con reforma institucional implicarían modificaciones al texto constitucional, y para ello están los procedimientos de enmienda, de reforma o de asamblea constituyente, dependiendo qué es lo que se propusiese por parte de los poderes públicos de la asamblea cuando esta se instale luego del proceso de elecciones o de los ciudadanos. En tal virtud, los únicos proyectos que pueden ser enviados en este tiempo tienen que ver con materia económica urgente, que son los claves para el desarrollo del país, teniendo en consideración que ya en su debido momento incluso el presidente de la República remitió proyectos de ley importantes en materia de inversiones, en materia de la ley de oportunidades laborales, que son, como digo, claves respecto al desarrollo económico del Ecuador. Entonces, enmarcado en esa potestad que le da la Constitución, los proyectos de ley deben ir encaminados a materia económica urgente, contando previamente, como se señala en la normativa, con el aval de la Corte Constitucional. ¿Qué otros decretos urgentes en materia económica tienen agenda el presidente de la República? Tema de inversiones, tema de zonas francas, hay algunos elementos que son fundamentales, y en el transcurso de estos días se irán enviando estos distintos decretos que, teniendo, como señalo, el aval de la Corte Constitucional, ya entran en vigor inmediatamente. Temas que tengan que ver, por supuesto, también con el ámbito laboral, que se conecta con temas de tipo económico, también son fundamentales. Una propuesta esencial del presidente de la República desde inicios de su periodo era la generación de un empleo adecuado, y entonces entre los elementos que tengan que ver con las inversiones, con la reactivación productiva, con el tema laboral, son fundamentales para estos momentos del país. ¿Se podrá trabajar o se deberá trabajar en conjunto con la Corte Constitucional en este periodo
emergente tras la disolución de la Asamblea Nacional, ¿se podrá coordinar con la Corte? Yo pienso que sí, dentro de las competencias de los distintos órganos se señala el principio de coordinación entre las distintas entidades públicas. Obviamente, cada institución actuando dentro del marco de sus atribuciones establecidas en la Constitución y la ley. Y obviamente es fundamental, en este caso, una debida coordinación entre la función ejecutiva y la Corte Constitucional para dar una respuesta adecuada y oportuna en el ámbito de lo jurídico a las distintas iniciativas de decretos de leyes económicas urgentes que son imperiosos para el contexto actual del país. Se tiene más o menos establecido de que este proceso puede durar entre 5 o 6 meses y va a ser fundamental, en consecuencia, la altura de miras que tenga la Corte Constitucional para poder dar el aval que corresponde y continuar con el tema de la reactivación económica. Como habíamos señalado, incluso ya cuando nazca la futura Asamblea Nacional, ellos tienen la potestad para revisar, para derogar, para modificar estos proyectos, decretos económicos urgentes, como está establecido en la normativa. Entonces será clave, por supuesto, el diálogo con la Corte Constitucional para poder dar una respuesta adecuada al Ecuador en su conjunto. Ahora, doctor Benavides, en el desarrollo de las acciones de este gobierno ha estado, por ejemplo, un hecho histórico importante que en días pasados hizo el gobierno este acuerdo comercial con China. El acuerdo, para que entre en pleno vigor, pasa el filtro de la Corte Constitucional y también la Asamblea Nacional cuando exista. ¿Habrá que esperar esto o pasa el filtro de la Corte Constitucional y qué podría ocurrir a fin de que entre en plena vigencia el acuerdo con la República Popular de China? Bueno, en ese caso está establecido un procedimiento de aprobación de tratados internacionales, en donde hay una negociación, una suscripción, una aprobación por parte de la Asamblea y una posterior ratificación dada por el jefe de Estado. En cuanto a estos acuerdos internacionales que tienen que ver con materia derechos de cooperación económica, está previsto este dictamen que da la Corte Constitucional. Y en efecto es el órgano que debe dictaminar la constitucionalidad de las disposiciones que contengan este acuerdo ministerial previo a la discusión que se dé en sede parlamentaria. Bueno, en este momento, como sabemos, está disuelta la Asamblea Nacional. Entonces, de alguna manera, estos elementos tendrán que irse analizando en el transcurso de los días. Es importante tener en consideración que varias de estas iniciativas pueden ser recogidas en algunos elementos en decretos económicos urgentes, pero bueno, la potestad como tal de aprobación de tratados internacionales le corresponde a la Asamblea Nacional mediando, obviamente, un dictamen de la Corte Constitucional. Se envió, por ejemplo, de este acuerdo comercial que hay con Costa Rica, se envió en días pasados ya la solicitud para que haga dictamen la Corte Constitucional respecto a la constitucionalidad de un acuerdo comercial con la nación centroamericana y se tendrá que seguir igual proceso, igual procedimiento en el caso de suscripción de tratados internacionales con otras naciones. Bien, cuéntenos detalles, ¿cómo fue las últimas horas? Usted en el equipo jurídico, ¿cómo fue el trabajo intenso? ¿Trabajaron anoche, la madrugada? ¿Cómo fue el trabajo para llegar al primer decreto 741 de la disolución de la Asamblea? Bueno, señalar que es un proceso inédito. De hecho, este dispositivo de disolución de la Asamblea ha sido incluso cuestionado por algunas personas respecto a que si el presidente y la Asamblea Nacional son electos por voto popular, no debería tener esta facultad de disolución el presidente de la República. Pero bueno, esa facultad está contemplada en la Constitución por el proceso constituyente de Montecristi del 2008. En ese sentido, ya a lo largo de todos estos días, por declaraciones del secretario jurídico, del propio presidente de la República, de las autoridades políticas, en su momento ya se daba cuenta de que, bueno, es una institución contemplada en la Constitución y el presidente de la República iba a ver el momento adecuado, oportuno para activarlo. Se consideró finalmente por parte del presidente que había esta suerte de obstaculización permanente, esta pugna con la función ejecutiva que no permite avanzar en una serie de iniciativas legislativas claves para el país. En ese sentido, bueno, una decisión enmarcada en la Constitución, tomada por el presidente de la República, y este momento será fundamental la debida
coordinación dentro del marco de respeto de las competencias de cada función del Estado, contar con la colaboración de la Corte Constitucional en el ámbito de su competencia de dar luz verde, de validar estos proyectos económicos urgentes para poder dar respuesta a necesidades urgentes que tiene el país. Estos meses van a ser claves en las carteras de Estado que manejan las distintas políticas públicas para, poniendo el mayor esfuerzo posible, dar respuesta a una serie de problemas que son asfixiantes para la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Bueno, se trató, finalmente de una decisión enmarcada en la Constitución y tomada por el presidente de la República luego de un análisis sesudo del contexto político y social y económico que actualmente rige el país. Por cierto, un decreto de esta magnitud no puede haber sido hecho en minutos. Esto se vino ya preparando, el equipo jurídico preparando para la decisión final del presidente de la República, doctor Benavides. Sí, como ya se había expresado en algunas intervenciones, ya el decreto ejecutivo estaba elaborado, ya el decreto ejecutivo ya estaba ya debidamente redactado, pensado, analizado, para que en el momento que considera oportuno el presidente de la República lo pueda suscribir. Y a su criterio, como establece la Constitución, fue el momento adecuado el día de hoy y finalmente, ha sido emitido, obviamente respetando el ordenamiento jurídico y buscando sobre todo dar una respuesta inmediata a la necesidad de avanzar de la manera más pronto posible en las políticas públicas a través de iniciativas económicas urgentes, porque esa es la finalidad finalmente de la función ejecutiva, llevar a cabo dentro de las distintas carteras de Estado la coordinación adecuada de las distintas políticas públicas en las áreas, en las ramas que les corresponden. Bien, al doctor Jorge Benavides de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, gracias por explicarnos la aprobación de estos primeros decretos. El principal, la disolución de la Asamblea Nacional, que es constitucional. Jorge, muy amable, la atención a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel, y que la ciudadanía esté tranquila, que finalmente el gobierno nacional pondrá todos sus empeños en poder sacar adelante las iniciativas jurídicas por el bien de todos los ecuatorianos. Y que fue una decisión enmarcada en la Constitución y la ley. Muchas gracias, buenos días. Muy amable, Jorge Benavides de la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República. 8:38 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos con el general de división Roque Moreira, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, para que nos explique cuál es el procedimiento militar castrense luego de este decreto, cómo ya se actuó. Fuerzas Armadas fueron a la Asamblea Nacional junto con la Policía Nacional. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de